Estamos escuchando a Billie Holiday, hoy a 106 años de su nacimiento, esta voz fundamental del paisaje sonoro vinculado al jazz, fundamentalmente. Estamos poniendo la mañana en camino en el Día Mundial de la Salud. Les recuerdo que vamos a conversar con Sebastián García Parra, que vamos a conversar con el senador Carlos Maía, pero que ya está con nosotros Juan Raúl Ferreira. Buen día y bienvenido, Juan. Buen día, Ale. Un gran gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, hay zafra de elecciones, ¿verdad? Sí, es una semana. A ver, todos hemos hablado en algún momento, o casi que es el tema preponderante, la salud de la gente durante esta pandemia, ¿no? La salud de la gente y las políticas públicas respecto de la salud de la gente. Esta es la gran polémica que se ha instalado en el mundo. Pero yo estaba mirando, a raíz de lo que debería de ocurrir el domingo próximo, el 11, dio la casualidad, porque no es deliberado, que coincide en el 11, la cantidad de elecciones que hay y las distintas medidas que distintos países han adoptado, además de otros hechos políticos que nos tienen que hacer pensar si el COVID no está afectando también la salud de la democracia. Y cómo podemos, así como hay que coincidir, aportar desde todos los ángulos, buscar la mayor unión nacional posible para defender la salud de la gente contra el COVID, y bueno, lo mismo tendremos que hacer con la democracia. En Europa, el problema que se ha planteado no es estrictamente de convocatoria de elecciones, pero el 31 de diciembre a las 12 de la noche en punto, es decir, al iniciarse el año 21, el Reino Unido quedó fuera del Brexit, de la Unión Europea, y no ha podido aprobar todavía ninguna de las leyes que se comprometió con la Unión Europea a aprobar para esta nueva modalidad de relacionamiento. Desde 1624, lo que termina luego en 1688 con la Revolución Gloriosa, en la época de Cromwell, nunca antes había ocurrido, ni antes ni después de Cromwell, una interrupción del mandato parlamentario. Hoy el Parlamento inglés sesiona, es muy curioso, sesiona con o los líderes de bancada, como lo que vendría a ser acá en Uruguay, la reunión de coordinadores de bancada, sí, o sino con un representante por cada partido político, por cada región de Inglaterra. Pero, claro, uno ve la Cámara de los Comunes acostumbrado a verla repleta de gente y estamos hablando de 10, 12 personas máximo y sin capacidad constitucional de legislar. Pero volviendo a la región, como tú decías, interrumpime cuando quieras, Ale, porque yo soy muy charlatán. A ver, elecciones previstas para el domingo que viene, teníamos en Ecuador, en Perú y en Bolivia. 3 elecciones, perdón, y Chile. 4 elecciones previstas para este 11. En Ecuador vamos por la segunda vuelta para presidente, vicepresidente y 130 congresistas. Además del parlamento, los parlamentos regionales, municipales y también para el parlamento andino, para el periodo 21-26. Perú está atravesando una crisis muy grande porque más allá del COVID, desde que se eligió, yo estuve en las últimas elecciones nacionales como coordinador de la misión de observación electoral, cuando fue electo PPK y en segunda vuelta PPK contra Keiko Fujimori, que también es candidata en esta elección, aparentemente sin ninguna posibilidades. Bueno, desde que fue electo PPK han pasado 4 presidentes, siguiendo un orden constitucional, no todos ellos electos, porque el vicepresidente también fue destituido, luego fue el presidente de la Cámara, también fue destituido. Es decir, que en este periodo de 5 años venimos casi que a un ritmo de un presidente por año. Entonces, en medio de esa crisis política, Perú tiene que enfrentar el próximo domingo estas elecciones presidenciales, donde hay 18 candidatos a la presidencia de la República.
¿Por qué lo señalo? Porque esto hace imposible la posibilidad de que haya una elección en primera vuelta. Es decir, que en mayo nos vamos a enfrentar al mismo problema. Perú lo único que ha intentado, pero ya son el domingo las elecciones y no se ha adoptado ninguna medida provisional. Perú lo que ha intentado es separar el padrón en dos partes para evitar que el mismo 11 haya muchas aglomeraciones. Quiere decir que, aunque no hay resolución tomada expresamente por el Consejo Electoral, probablemente la mitad voten el sábado y la mitad el domingo. No deja de ser tremendo que estamos a miércoles y todavía no se sabe. En el Ecuador tenemos una situación también, toda elección es importante, pero en condiciones especialmente tensas, porque en el Ecuador está el presidente Rafael Correa proscrito, su partido entró a la segunda vuelta con el candidato de Lenín Moreno. ¿Por qué digo yo que son especialmente tensas? Porque Lenín Moreno, que ha encabezado todas las críticas, las denuncias, las protestas contra el candidato, contra el expresidente Rafael Correa, fue su vicepresidente, ¿no? Hay gente que en el Perú dice, pero ¿y cómo? Los 5 años que estuvo en el gobierno no se dio cuenta. En Ecuador las elecciones son para el periodo 21-26, para los próximos 5 años, y también se eligen más de 250 cargos, incluyendo los cargos municipales, de alcalde, congresales, congresistas, etc. En el Ecuador sí ya se resolvió la división en 2 instancias de padrón, aunque hay algunos candidatos de la oposición, bueno, del amplio espectro que implica tener tanta cantidad de candidatos, que están diciendo que esto no es legítimo. Luego tenemos elecciones en Bolivia. Uno dirá, pero ¿cómo? ¿No fueron recién las elecciones en Bolivia? Claro. Pero Bolivia tiene establecido la segunda vuelta para todos los niveles electorales. Para presidente no hizo falta, para la mayoría de senadores y diputados, de alcaldes, cargos municipales, etcétera, no hizo falta, pero hay 4 departamentos donde tiene que haber segunda vuelta después del domingo que viene. Entonces, después de esta maratón electoral que viene en Ecuador y en Perú, tenemos el caso de Bolivia, donde se ha resuelto, el Consejo Electoral dijo que está en óptimas condiciones para hacer las elecciones sin dividir el padrón, en la medida que solamente se llevarán a cabo en 4 departamentos. Es decir, solo en 4 departamentos y alguno de los cargos, con lo cual se prevé una presencia electoral muy baja. Solamente de los 4 departamentos, 2 de ellos elegirán diputados, los demás son cargos meramente locales. Eso en Bolivia. Eso es Bolivia, que ha sido tan cuestionado, etc. En el Perú, a ver, vamos a repasar bien entonces. Ecuador, 2 tandas. El Perú no ha definido todavía. Bolivia, 2 tandas. Y en Chile, las elecciones son para elegir miembros de la constituyente, que no es una constituyente cualquiera, es la constituyente a través de la cual se quiere salir del trancazo político que se entró después de las protestas sociales contra el presidente Piñera. En Chile sí se está en proceso ya, no ha culminado el proceso legislativo, pero ayer el Senado de la República votó por amplia mayoría dividir el padrón electoral en 2, sábado y domingo. Pasó ayer de noche para la Cámara de Diputados, que debería de pronunciarse en el día de hoy, y que todo parece indicar que también va a dividir el padrón electoral en 2 tandas para evitar aglomeraciones y movilidad social como la que todos los científicos están preconizando.
Pero bueno, no deja de ser un elemento muy curioso que este domingo próximo coincidan 5 países con elecciones, todas ellas muy importantes. Quizás, con todo el respeto dicho, en la medida que quedó solucionado el tema de las mayorías parlamentarias y de la presidencia de la República después de un golpe de Estado, las elecciones de Bolivia sean las que causarían menos. Pero las otras 3 elecciones son elecciones de enorme importancia. No termina ahí el COVID de hacer sus estragos. En Argentina cayó enfermo de COVID el presidente de la República, el presidente Fernández. Bueno, todo parece indicar que está en franca mejoría, ya tenía 2 dosis de la vacuna Sputnik, por lo tanto no creo que tenga consecuencias institucionales lo que pasa en Argentina. Pero política sí, porque acá en Uruguay mismo hay gente que se está resistiendo a vacunarse. No es mucha. Y la gente que dice que no se va a vacunar antes de que empiece el proceso vacunatorio, cambia rápidamente cuando el proceso vacunatorio empieza. En Estados Unidos las cifras son muy parecidas al Uruguay. El 80% decía, no, yo no me vacuno nada. Empezaron a vacunar, hizo fila, se anotó y se vacunó. Pero en Argentina, donde todo... Creo que se anotó primero. Claro, sí. Fue un chiste amistoso, porque hizo fila, se anotó. Me parece que se anotó primero y después hizo fila. Un chiste. No, pero de todas maneras, en Argentina parece haber una situación en la cual ningún tema se puede discutir si no es en medio de una gran polémica polarizada nacional. Como además, y yo ahí te rindo homenaje a ti y a tus colegas, no es el periodismo uruguayo, uno pone un canal peronista y estamos en la panacea y todo anda maravillosamente. Cambia un canal y pone un canal opositor y Argentina es el peor país del mundo. Yo no puedo creer que las situaciones se polaricen tanto y que los periodistas tomen tanto partido proselitistamente hablando. No que opinen que es su rol, sino que si viene de este bando está todo bien, si viene de este otro está todo mal. Entonces, la enfermedad del presidente ha ocasionado problemas en la gente que se negaba a vacunar, en la oposición que dice, pero ¿cómo? Quieren instaurar el toque de queda, ya no estuvieron encerrados antes. Y resulta que hasta el propio presidente se enfermó. Tan es así, creo que debe ser el único caso. Igual sobre esto me parece, a ver si te parece adecuado usar esto que le ocurrió a Fernández como vaso comunicante a lo que pueda llegar a ocurrir acá en Uruguay. En ningún caso, nunca, pero no hablo del COVID, no hablo de la vacuna rusa, de la vacuna norteamericana, de la inglesa, de la vacuna de derecha, la vacuna de izquierda, del gobierno liberal o del gobierno proteccionista. No hablo de eso. En ningún caso se ha dicho, nunca jamás, que las vacunas evitan que uno pueda enfermarse. Lo que sí se ha dicho siempre, la academia, la historia, es, si estás vacunado, tenés menos chance de enfermarte, y si te enfermas, tenés menos chances, aumentás las chances de que esa enfermedad no sea grave. Ese es el tema. Porque si lo empezamos a distorsionar, porque como Fernández me cae mal y no sé qué cosa le dijo a la calle, vieron, manga inútiles, se vacunó 2 veces e igual se enfermó, o al revés, me parece que distorsionamos lo que realmente importa, que es la información central. La vacuna no evita que te puedas enfermar, lo que sí te ayuda a que no te enfermes gravemente. Sí, y algo más que dicen los científicos, aunque habrá que esperar que la realidad empírica lo demuestre, pero a eso que tú dices los científicos agregan, y te evita la muerte. Es decir, claro, Fernández ha llevado la enfermedad asintomáticamente. Pero de todas maneras, esos argumentos que tú haces son racionales. Cuando se vive, claro, cuando se vive el clima de pasión con que este tema se vive en Argentina,
Y cuando el contagiado es el presidente de la República, inevitablemente la discusión se ha ido de las manos. A punto tal que hubo un comunicado de la empresa que hace el laboratorio que hace las vacunas Sputnik. Yo quisiera saber a alguien que hable ruso que me diga qué quiere decir Sputnik. Porque Sputnik fue el primer satélite. Sputnik es la agencia de viajes. Y ahora Sputnik es la vacuna. Eso, se ve que es una palabra de una amplitud bárbara. Pero bueno, no solamente el laboratorio hizo esta aclaración que tú acabas de hacer, deseando la pronta recuperación del presidente, lamentando lo ocurrido, pero diciendo que ellos no aseguran el no contagio, sino la falta de síntomas, sobre todo de gravedad, y en un 100% el riesgo de vida. Pero es tanto la polémica que ha generado en Argentina con niveles de pasión que parece que estuviera en juego, que debe ser el único caso en el mundo que el presidente Putin mandó un telegrama al presidente Fernández pidiendo disculpas porque se haya contagiado, una cosa que no debe tener precedentes en la historia de la humanidad. Cuando se escriba la historia de estos meses trágicos que estamos viviendo, sin lugar a duda habrá alguna nota, yo no digo cómica, pero un poco distendida sobre el uso político que se ha dado a la enfermedad del presidente Sin duda. Fernández. Déjame, no sé, sí, déjame dos cosas un poquito ya casi besando el final. Una, que Sputnik significa satélite, si lo metes en un traductor cualquiera, ¿ok? Y la otra cosa es que esta es información que publica, en este caso cito, porque es la primera que me apareció, la BBC, pero podría citar 27 más, y es de las últimas horas. Elecciones en Chile. El Congreso acuerda posponer hasta el 15 de mayo los comicios para la constituyente. Bueno, debí decir, perdón, que después que el Tribunal Electoral avisó de la división del padrón, había salido una iniciativa, no sabía que había salido aprobada. Sí, ya está aprobado. Está, perfecto. Faltaría simplemente ahora la aprobación en la Cámara. Perdón, yo me asumo mi responsabilidad. Ya estaba aprobado la división. Lo que votó ayer el Senado y tenía que votar hoy la Cámara de Diputados era posponerlas hasta mayo. Quiere decir que efectivamente entonces la Cámara de Diputados ya se pronunció. Y bueno, o sea que tenemos Ecuador dividido, Chile pospuesto, Perú la va a hacer de todas maneras y va a tener que ir a una segunda vuelta. Bolivia, el Consejo Electoral pidió al Parlamento que no legisle en virtud de que se trata solo en 4 departamentos. Argentina con el presidente enfermo, el Reino Unido sin poder aprobar las leyes. Y bueno, y acá tenemos un problemita que yo espero que se solucione por la vía legal, porque no creo que haya otra manera que una ley especial, que es el tema de la juntada de firmas para la LUC, para anular, derogar algunos artículos de la LUC. Los sectores que promueven esta iniciativa ahora están pidiendo una prórroga, porque por un lado se les dice, no salgan a juntar firmas que es peligroso. Por otro lado, tienen un plazo que se les vence. Bueno, ante esta situación de excepción, no sé qué es lo que va a pasar. Sé que el único camino, eso hasta ahí puedo llegar y más no, que podría posponerse el plazo, no es ni el decreto ni el acuerdo político, sino la ley. Y uno bueno, recordá, Juan Raúl, que vivimos el año pasado un antecedente que parece tener puntos de conexión porque he escuchado argumentos, creo, voceros del Partido Colorado diciendo, nos vamos a oponer a esta iniciativa porque porque defendemos la Constitución, y la Constitución habla de estos plazos, ¿no es cierto? Más también la Constitución hablaba de en qué momento tenían que realizarse las elecciones departamentales, ¿verdad? Y sin embargo, hubo una especie de vista gorda colectiva, en el sentido de que el espíritu, al no respetar del todo la fecha y trasladarlo un poco más, porque estamos en medio de una crisis sanitaria, bueno, si bien iba de bruces, porque eso lo sabemos todos, lo que se decidió iba en contra de lo que dice la Constitución, pero a través de la ley se encontró la solución, ¿no?
Sí, yo creo que además todo lo que se haga fuera de la ley ya entra en un terreno muy pantanoso, muy dudoso. Dentro de la ley es legítimo, hay constitucionalistas que dicen, pero en general la cátedra, así como se pronunció a favor de posponer las elecciones legislativas, que además la Corte no las iba a hacer porque no estaba en condiciones de hacerlas, perdón, las elecciones departamentales, yo pienso que se llegará a un acuerdo o no, bueno, veremos. Pero si hay un acuerdo, la instrumentación tiene que ser, como tú bien decís, igual que para las elecciones departamentales por la vía de la ley. Yo me quedo pensando, después que nos despidamos, ¿por qué es la vacuna satélite y por qué es la agencia de viaje satélite? Es un poco lógico que Sputnik quiere decir satélite, porque yo, que tengo algunas canas, me acuerdo que el primer satélite que fue puesto en órbita se llamaba Sputnik. Y el Sputnik 3 fue el que llevó a la perra laica, que bueno, no existían las organizaciones protectoras de animales que prohibieran que a la pobre perra la tuvieran en órbita hasta que se muriera de hambre. Pero bueno. Pero bueno, este es un poco el panorama que impera. Elegir las autoridades, posponerlas no es lo más conveniente, afecta a la salud de la democracia, pero es lo más razonable. En Europa el problema es más serio porque la autorización para la salida del Reino Unido dependía de que este año ya las reglas comerciales entre el Reino Unido y las monetarias entre el Reino Unido y el resto de la Unión Europea fueran otras. Bien. Y uno no sabe realmente, Alejandro, cuánto va a durar este proceso. Bien, mi querido Juan, te dejo un abrazo bien grande, un agradecimiento muy grande y por supuesto a la luz de todos estos resultados nos reencontraremos la semana entrante. Y ¿sí? La semana que viene vamos a poder analizar qué pasó el domingo 11 en cada uno de los países. A esto me refería. Fuerte abrazo otra vez y saludos. Un abrazo muy grande.